Ahora ha llegado el momento en el programa en el que vamos a hablar de astronomía. Y más precisamente, cada vez que lo hacemos, tenemos un columnista especial, que es Mariano Rivas. ¿De qué querés hablar hoy, Mariano? Bueno, hoy podemos hablar de un aniversario importante que se cumple en este año, 2012. Son los 400 años de las primeras observaciones de las manchas solares de Galileo Galilei. ¿Qué son las manchas solares? Las manchas solares, que Galileo no lo supo en su momento, son regiones que a primera vista y en las fotografías o en los telescopios aparecen como manchas grises, manchas negras en la superficie brillante del Sol, lo que se llama la fotosfera solar, y tiene que ver básicamente con regiones de baja temperatura. El Sol es una bola de gas. Sus temperaturas son variables del centro hacia el exterior, pero en su superficie, lo que se llama la fotósfera, no es exactamente parejo, esos 6.000 grados de temperatura, sino que hay regiones donde se producen taponamientos, producto de campos magnéticos que impiden el flujo normal de gases, y entonces estos gases se enfrían en algunas regiones del Sol y vemos las manchas solares, ¿no? Cuando vos decís se enfría, quiere decir que la temperatura es un poco menor que las otras. Es un poquito, digamos que en vez de unos 5.500 grados que tiene el promedio de la superficie solar, estamos hablando de unos 4.000, y eso hace que estos gases, en contraste con los gases más calientes, se vean oscuros. Es buena esa acotación porque si uno arrancara una mancha solar y la pusiera en el medio del espacio, también sería un objeto brillante, ¿no? Porque es gas muy caliente. Ahora, la pregunta es, ¿el Sol gira sobre sí mismo? Claro. Y justamente es lo que Galileo hizo, o descubrió, mejor dicho, mirando las manchas solares, porque hasta la época de Galileo había una serie de dudas muy grandes y del lastre aristotélico y ptolomaico con respecto al Sol, y Galileo lo que hace es empezar a ver el Sol en forma sistemática. No sé si todos los días, pero prácticamente, en 1602 especialmente, hace una observación continua, hace dibujos muy interesantes, algunos de los cuales podemos ver ahora, y eso le permitió él darse cuenta que esas manchas eran las mismas, aunque cambiaban un poco a veces de forma y tamaño, pero que iban cambiando de a poquito de posición. Y él deduce que el Sol en realidad no es que las manchas bailaban sobre el Sol, sino que el Sol como cuerpo entero giraba y tenía una rotación que hoy se sabe más o menos en 27 días, ¿no? Que, bueno, decir que el Sol se movía y que el Sol estaba manchado en esa época, que el Sol todavía era considerado por los saberes aristotélicos, escolásticos, como una entidad perfecta. Cuando Galileo dijo el Sol está manchado, igual cuando dijo la Luna tiene agujeros, bueno, no cayó muy bien, ¿no? Pero la verdad es que de esa manera él trajo al Sol y a la Luna al mundo de los cuerpos naturales, ¿no? Imperfectos, irregulares, con cambios sostenidos a lo largo del tiempo, y las manchas solares fueron sin duda la llave que abrió todo este capítulo. Antes de terminar con este micro, todos los objetos que andan dando vueltas, sean no satélites, planetas, los soles, las estrellas, ¿todas giran alrededor de sí mismas? Todas tienen movimiento de rotación. Las velocidades y los periodos son absolutamente cambiantes. Tenemos cosas que giran muy rápido, como Júpiter, que gira a 40.000 kilómetros por hora. Tenemos cosas como la Tierra, que gira a 1.500 kilómetros por hora. Y tenemos cosas como Mercurio, que giran a 10 kilómetros por hora. O sea que los matices son muy amplios, pero el movimiento de rotación es propio de todos los cuerpos, grandes, chicos, pequeños. La galaxia entera gira sobre sí misma, pero tarda más de 200 millones de años en dar una vuelta. Se llama Mariano Rivas, es columnista de astronomía aquí en Científicos Industria Argentina. Gracias.